Ok, chicos, y bueno, darles la bienvenida primero. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, desearles muchos éxitos en las pruebas de bachillerato técnico que tienen próximamente. Si tomaron los cursos de la UIA, pues esperar que esos cursos les hayan servido bastante, que hayan aprendido bastante. Es prácticamente un cierre de lo que son los cursos. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy? Bueno, queremos hacer un repaso de la materia básicamente y resolver algunos ejercicios para que ustedes los entiendan y los tengan bien claros. Por ahí va a haber un enlace donde pueden descargar esta práctica que tenemos acá para que la puedan descargar y la tengan a mano cuando vaya resolviendo los ejercicios. Vamos a ocupar una calculadora, vamos a ocupar esta calculadora que es la Casio FX 570, que la mayoría de ustedes la tienen. Sirve la 991 también o la 500, cualquiera de esas tres calculadoras les funciona. Vamos a aprender cosas en calculadora que tal vez ustedes no sabían y hasta hoy van a aprender, pero todo eso al fin y al cabo les va a servir para el examen. Entonces vamos a ir viendo por partes el examen. Vamos a ver primero que el examen está compuesto de tres grandes capítulos que son geometría, funciones y álgebra, y estadística. Y cada uno de ellos pues se divide en muchos temas, ¿verdad? Pero básicamente ese es el gran grueso del examen: geometría, funciones y álgebra y estadística. Entonces vamos a empezar con la parte de geometría. En geometría pues tenemos la primera parte, que es geometría analítica. ¿Qué nos van a pedir en geometría analítica? Bueno, recordemos que en geometría analítica tenemos, por ejemplo, una circunferencia y que toda circunferencia tiene un punto centro. Ese punto centro tenemos que ubicarlo según sea el eje de coordenadas, según sea un eje X o sea un eje Y. ¿De acuerdo? Y además una circunferencia tiene un radio. ¿Cómo sacamos un radio? Bueno, generalmente el radio me lo van a decir en el ejercicio, o yo contando espacios puedo ir sacando cuánto mide cada uno de esos radios, siempre y cuando tenga una cuadrícula, ¿verdad? En este caso no hay una cuadrícula, pero puede funcionar. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Bueno, dice: de acuerdo con la información anterior, la ecuación de la recta corresponde a la ecuación de la recta. Vean que lo que tenemos en las respuestas es una ecuación ordinaria. ¿Cómo reconocemos una ecuación ordinaria? Porque una ecuación ordinaria tiene paréntesis. ¿Lo ven? Paréntesis elevados al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer primeramente es encontrar el centro de esta circunferencia. Vean que este punto centro, que se llama P, está sobre el eje Y. Y recuerden que cuando hay un punto sobre el eje Y, ese punto se tiene que leer en el orden de 0, número. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar quién es este número de acá. Al encontrar este número de acá, ya tengo el punto centro. Entonces, este número de acá sería menos 3. Por lo tanto, el punto centro sería 0, menos 3. ¿De acuerdo? Una vez que tengo el punto centro, entonces tengo que ubicarlo en una ecuación de estas. Esto representa X y esto representa Y. Entonces, X es 0, ¿lo ven? Entonces, todos estos tienen como X0 porque no hay ningún número. Entonces, cualquiera de estas opciones puede ser la correcta. Ahora, el valor de Y es menos 3. Aquí hay que tener un cuidado. Para pasar de centro a ecuación ordinaria, lo único que tengo que hacer es cambiar de signo. El 3 está negativo, entonces busco la respuesta donde el 3 esté positivo. Descarto esta y descarto esta. ¿De acuerdo? El descarte es importantísimo en el examen, chicos. En el momento que ustedes ya sepan un dato, para efectos del examen, recuerden que es selección única en su mayoría. Entonces, cuando sea selección única, descarten opciones. Porque si yo descarto esta y descarto esta por decir algo, entonces ya llegué a la opción correcta sin ni siquiera terminar el ejercicio. Pero no es este caso, entonces aprovechen el descarte. Ahora, dice 4 y dice 16. Una ecuación ordinaria termina elevando el radio al cuadrado. Entonces el radio me lo están dando acá, ¿lo ven? Dice que el radio es 4. Entonces sería 4 a la 2, y 4 a la 2 lo podemos hacer en la calculadora. 4 a la 2 sería 4 elevado a la 2 y le damos igual. Y eso me da 16. Por lo tanto, la opción correcta, entonces en este caso sería la opción D. Y ahí ya tenemos un ejercicio bastante sencillo de la parte de geometría en el subtema de geometría analítica. ¿De acuerdo? Entonces seguimos con otro ejercicio. Vamos a ver. Ok. Dice este ejercicio: estos ejercicios, cabe mencionar de que estos ejercicios son ejercicios del examen académico 2016. Examen académico 2016. Porque el examen técnico 2016, el temario varió con respecto a este nuevo temario. Ya ustedes este año ya se amoldaron al temario de bachillerato académico, entonces ya van exactamente igual. Entonces, si quieren practicar realmente, agarren un examen de bachillerato académico, porque si practican con un examen de bachillerato técnico hay muchos temas que ya no entran, entonces van a perder tiempo, ¿de acuerdo? Entonces dice,
Considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia C. Esta circunferencia se llama C, de centro O. Entonces el centro está acá y sería O, cuya medida del radio es 1. O sea, sabemos que la distancia que hay, recuerden que un radio es la distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces la distancia que hay desde este centro hasta la circunferencia es de una unidad. Eso es lo que me dice el radio. ¿Ok? Entonces, dice, de acuerdo con la información anterior, la ecuación de una recta tangente a C corresponde a. Recuerden que una recta tangente es una línea. Vamos a ver. Recuerden que una recta tangente es una línea. ¿Sí? Es una recta que toca a la circunferencia, pero en un punto exterior. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuál de esas cuatro rectas es una recta tangente a esa circunferencia. Además de la recta tangente, repasando un poquito el tema, teníamos otras dos rectas, que era la recta secante y la última que tenemos, a ver si recuerdan cómo se llama, recta exterior. ¿De acuerdo? Entonces la recta tangente toca un punto de la circunferencia, la recta exterior no toca ningún punto de la circunferencia y la recta secante toca 2 puntos de la circunferencia. ¿Estamos? Pero volviendo al ejercicio, lo que me están pidiendo es la tangente. Entonces vamos a olvidarnos de estas dos, de esta y de esta. Vamos a concentrarnos en la tangente, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esa tangente y ya tenemos claro el concepto de que para que sea tangente tiene que tocar un punto exterior de la circunferencia. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar primero la ecuación ordinaria de esta circunferencia. ¿Cómo? Encontrando el centro, que el centro sería 1, menos 3, porque recuerden que siempre va X primero y después va Y. 1, menos 3. Una vez que tengo el centro, ya sé que el radio vale 1. El radio es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a montar la ecuación ordinaria. Ven que el valor de X es 1. Entonces, para efecto de ecuación ordinaria sería menos 1. Porque dijimos en el ejercicio anterior que para pasar de centro a ecuación tenemos que cambiar el signo. Más. Y está negativo, entonces lo vamos a poner positivo. Igual al radio al cuadrado. El radio vale 1 y 1 a la 2 pues va a ser 1. 1 a la 3 va a ser 1, 1 a la 100 va a ser 1. O sea, 1 a cualquier potencia siempre va a ser 1. Entonces ya tengo la ecuación ordinaria. Yo necesito ver cuál de estas rectas es tangente a esta circunferencia. Entonces eso lo vamos a hacer en calculadora. Podemos hacerlo en cálculo. Pero antes de poder ingresarlo a la cálculo teníamos que haber encontrado la ecuación ordinaria. Ya en el examen no vienen preguntas que se pueden resolver 100% en calculadora. O sea, yo hasta este momento puedo utilizar la cálculo. Pero si yo no monté esta ecuación, entonces no voy a poder utilizar la cálculo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar con A para que esté en cero la pantalla. Y vamos a hacer lo siguiente. Antes de eso, sí sería bueno que reseteen la calcu, por si la calcu viene antes del examen, es bueno resetear la calculadora. Entonces les voy a enseñar a resetearla. Se hace así. Shift, presionan Shift, que está aquí arriba a la izquierda. 9, el número 9. Y ahí les va a preguntar si quieren resetearla toda, solo la memoria, o resetearla toda, como les decía. Entonces, para resetearla toda sería 3. Y me preguntan si sí o si cancelo. Entonces le damos sí, que sería igual. Y por último dice que presiona la tecla AC. Entonces ya la calculadora está completamente en cero. Lo único que les tiene que aparecer aquí arriba es una letra D y un mat. Eso es lo único que les tiene que aparecer. No puede aparecer ninguna otra cosa. Entonces ya la calculadora está completamente reseteada. Es bueno hacerla antes del examen para que no vaya ningún modo extraño ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces seguimos a ver. Vamos a ingresar toda esta ecuación a la calculadora. Sería paréntesis. Para escribir la X, nótese que aquí en la calculadora hay unas letras rojas, X, Y y M, ¿las ven? Hay algunas que dicen, bueno, aquí está A, B, C, D, E, F. Algunas no traen la E y F, pero casi no las ocupamos. Está X, está Y y está M. Entonces, en lugar de X, vamos a colocar X. Como la X es roja, entonces tengo que usar alfa. Si la X hubiera sido amarilla, entonces utilizo Shift. La cálculo es muy sencilla de usar. Entonces, alfa X menos 1. Cierro paréntesis y elevado al cuadrado. Yo sé que ya ustedes lo saben hacer todo esto de escribir en la calculadora, pero ahí vamos despacio. Alfa Y más 3, cierro y elevo. Tal vez esta parte que viene si es nueva para ustedes. Vamos a escribir el igual. Para poner el igual se hace alfa y calc. Y ahí aparece el igual y ponemos el 1. Vean que esto que tengo acá escrito es prácticamente toda esta ecuación. ¿Lo ven? Pero tengo que probar cada una de estas rectas en esta ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta letra Y la vamos a cambiar por cada una de las respuestas, ¿lo ven? Aquí dice que Y vale 0, aquí dice que Y vale 1, Y vale menos 2 y Y vale menos 3. Entonces vamos a ir cambiando cada una de esas respuestas por la letra Y. ¿De acuerdo? Yo voy a hacerlo con la opción C,
porque creo que la opción está entre la C y la D, pero voy a hacerlo con la opción C para adelantar un poquito. En lugar de la Y voy a poner menos 2, entonces simplemente me voy a volver acá, ¿lo ven? Y con del borro el Y y pongo menos 2. ¿De acuerdo? Y esto que viene yo creo que es nuevo para ustedes, entonces le van a hacer Shift, Calc, 100, el número 100, y le dan igual. Y esperen el resultado, ahí la calculadora se va a quedar dando vueltas, ya me tiró el resultado. Entonces, me da la ecuación, me da el valor de X, y esto que está aquí no le hagan caso, no les interesa. Entonces X es igual a 1. Entonces vamos a anotar por acá, X es igual a 1. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, de nuevo, Shift, Calc, menos 100. Vean que la primera fue con 100. Ahora sería con menos 100. Y le damos igual. Y esperamos el resultado. Vean que el resultado me volvió a dar 1. X1 me dio 1 y el segundo X me dio también 1. Quiere decir que esta opción C es tangente a la circunferencia. Porque cuando la calculadora les dé los dos resultados iguales, la respuesta va a ser tangente. ¿Por qué? Básicamente lo siguiente. Porque resulta que yo les comentaba ahora que teníamos una recta tangente, ¿se acuerdan? Que toca un punto, pero ese punto son dos puntos repetidos, 1 y 1. La recta secante toca en dos puntos, pero son dos puntos diferentes. Entonces, para que esta ecuación hubiera sido secante, me hubiera tenido que dar, por ejemplo, 1 y 10, por decir algo. O sea, dos resultados totalmente diferentes. Si son dos resultados diferentes, es secante. Y para que hubiera sido exterior, porque recuerden que tenemos tangente, secante y exterior. Entonces, repasemos, a ver, para que sea tangente tienen que ser los dos resultados iguales. Para que sea exterior, para que sea secante, perdón, dos resultados diferentes. Puede ser 1 y menos 1, son diferentes, uno positivo y el otro negativo. Y para que me dé exterior, tiene que salir en la calculadora imposible de resolver o can't solve. Si sale alguna de esas dos leyendas, imposible de resolver o can't solve, entonces quiere decir que es exterior. Entonces, eso le sirve para cualquier ecuación o cualquier ejercicio que le hablen de recta secante, tangente o exterior. Entonces, en este caso, la opción C sería la opción correcta. ¿Estamos, chicos? Ahí vamos repasando un poquito los temas para que vayan a ir recordando más o menos. Ok. Este ejercicio 6, me hablan ahí en sus documentos, lo pueden ver. De igual manera, me hablan de exterior. Ya sabemos que para exterior me tiene que dar can't solve o imposible de resolver. Y para que sea secante me tiene que dar dos respuestas diferentes. Pero aquí nada más la van a hacer ustedes, ahí en la casa, la van a practicar. Nada más tengan cuidado que aquí hay que hacer un despeje. Porque para que esto funcione, vean el ejercicio anterior que todas las respuestas decían Y igual, Y igual, Y igual. Resulta que aquí no dice Y igual, aquí dice X igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un despeje sencillo. Este 2 está negativo, lo vamos a poner con la X positivo, igual a Y. Entonces, todo esto es lo que hay que poner en lugar de esta Y. Nada más que hay que tener cuidado de que al ingresarlo a la calculadora tiene que ir entre paréntesis este X más 2. Porque si ustedes no lo ponen entre paréntesis, el cuadrado va a estar elevando solamente el 2 y la idea es que me eleve todo. Igual a 16 y ahí le dan Shift Cal 100 igual y Shift Cal menos 100 igual. ¿Por qué 100 y por qué menos 100? Pues nada más háganlo y con eso ya van a tener el resultado, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a esta parte de traslaciones, que esta parte es importantísima. El examen trae un orden. Es importante que ustedes sepan que ese examen trae un orden. El examen empieza con geometría. ¿Y cómo empieza? Bueno, primero empieza con geometría analítica, que ya lo vimos, que es centro, radio y ecuación ordinaria. Son 3 o 4 preguntas más o menos. Después de esas preguntas vienen lo que son rectas, que lo acabamos de ver, secantes, exteriores o tangentes. De esas son unas 3 preguntas también más o menos. Después vienen las 7 y 8, que va a ser traslaciones de una circunferencia, que es lo que vamos a repasar ahorita. Básicamente lo siguiente, dice este ejercicio. Dice, si C' es una traslación de C, entonces aquí tengo la circunferencia C, ¿la ven? Y me están diciendo que C' es una traslación. ¿Qué quiere decir eso? Que se agarró la circunferencia C y se movió, se hizo una traslación. Y esa traslación que se hizo es la circunferencia C'. Y me dice que C' quedó de modo que los ejes de las coordenadas sean tangentes a C'. Vamos a ver qué quiere decir eso. Los ejes de las coordenadas son el eje X y el eje Y. En esta circunferencia, el eje Y
es tangente, ya vimos tangente en el ejercicio anterior, es tangente a la circunferencia, pero el eje X no. Vean la distancia que hay entre X y la circunferencia, la ven, hay un espacio. Para que sea tangente tiene que estar totalmente pegada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay que agarrar esta circunferencia C y subirla. ¿Para qué? Para que llegue a ser tangente a la circunferencia. Entonces vamos a ver si lo logramos calzar. Ok, iría algo así. ¿Lo ven? Entonces esta circunferencia ya es tangente en X y es tangente en Y. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente subirla una unidad. El punto origen, el punto centro de la primera circunferencia era el punto menos 4, menos 3. ¿Por qué? Porque estaba menos 4 en X y estaba menos 3, perdón. Menos 3 en X y menos 4 en Y. Primero X y después Y. Entonces lo que se hizo fue subirlo a una unidad. O sea que en lugar de menos 4, subió una unidad. Entonces, como subió una unidad, lo que hacemos es sumarle una unidad. Y si nosotros hacemos en la cálculo menos 4 más 1, eso me va a dar menos 3. ¿Por qué el X, la parte de X no la toqué? Porque él no se movió ni a la derecha ni a la izquierda, lo que hizo fue subir. Y cuando hablamos de arriba o abajo, estamos hablando del eje Y. Cuando hablamos de izquierda a derecha, estamos hablando del eje X. Entonces sería menos 3, menos 3, por lo tanto la opción D sería la opción correcta. Entonces de eso les van a venir un par de ejercicios. Cuando les hablen de derecha, anótenlo ahí, cuando les hablen de derecha, sumen en X. Cuando les hablen de izquierda, resten en X. Cuando les hablen de arriba, sumen en Y. Y cuando les hablen de abajo, resten en Y. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Después de eso viene una parte de polígonos, que polígonos es es un tema bastante sencillo, porque si ustedes tienen un examen viejo, ustedes se van a la parte de atrás del examen y ahí vienen fórmulas. Todas las fórmulas de polígonos vienen ahí, entonces no tienen que aprendérselas, entonces básicamente aplicarlas. Entonces es un tema un poquito extenso, pero que ustedes, yo sé que lo tienen muy reciente y lo pueden terminar de dominar. Estamos enfocándonos en tal vez los temas más nuevos que les pueden afectar más a ustedes, ¿de acuerdo? Ok. Después de polígonos viene la parte de transformaciones en el plano. ¿Qué transformaciones en el plano? Son básicamente cuatro, perdón. Rotación, reflexión, homotesia y me falta, vamos a ver, y traslación. Traslación, rotación, homotesia y reflexión. Entonces, en este caso dice, para que tengamos nada más una noción, ¿qué es una traslación? Una traslación es que yo tenga una figura, vamos a ver, por ejemplo, esta botella. ¿Se ve bien? Ok. Entonces, si yo tengo esta botella en una imagen y simplemente la pongo en otro lado, ahí lo que hizo fue trasladarse. ¿Por qué? Porque se movió de un lado a otro. Hizo una traslación. Pero si yo agarro la botella y la hago así, entonces ya ahí tenemos una rotación. ¿Por qué? Porque la botella está rotando sobre su eje. Si yo agarro y digo, ok, pongo la botella frente a un espejo, entonces ahí lo que vamos a tener es una reflexión. Recuerden que si ustedes se paran frente a un espejo y se reflejan en el espejo, su reflejo va a ser exactamente el mismo, pero al revés. O sea, si ustedes se paran frente a un espejo, ustedes no van a ver su espalda, ustedes van a ver su frente porque están reflejando su figura. Y la última, la homotesia, es básicamente como un efecto proyector. Digamos que yo tengo la botella ahí. Si ustedes ven la imagen que está aquí en la pizarra, es más grande. Eso quiere decir homotesia. Es más grande que la misma botella. O sea, en homotesia básicamente es como que empieza así y se va agrandando. Eso es homotesia. ¿De acuerdo? Entonces en este ejercicio dice, de acuerdo con la información anterior, si al triángulo ABC se le aplica una reflexión, a la recta X igual a 2, entonces la imagen de C corresponde al punto. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Bueno, me están dando el espejo es X igual a 2, este sería el espejo. Quiere decir que lo que está aquí se va a reflejar al otro lado. Entonces me están hablando sobre el punto C, el punto C es este. Entonces, imagínense por un momento que están frente a un espejo. La distancia que tienen ustedes, aquí está el espejo, la distancia que tienen ustedes hacia el espejo es la misma distancia que va a tener su reflejo hacia el espejo. O sea que si yo aquí tengo medio metro, mi reflejo también va a estar a una distancia, si yo pudiera medirlo, también va a estar a una distancia de medio metro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que si yo tengo este espejo, acá está el espejo, entonces la distancia que hay acá va a ser exactamente la misma distancia que hay acá. ¿Lo ven? Esta distancia va a ser esta. Entonces vamos a ver qué distancia hay de este punto al centro. Hay 1, 2, entonces hay una unidad, ¿la ven? Entonces quiere decir que este punto C', el nuevo punto, va a estar también ubicado a una distancia, a una unidad de distancia. Entonces esa unidad de distancia va a estar 3 en X y 4 en Y. Entonces el punto C',
va a ser 3,4. Vamos a buscarlo en las respuestas y efectivamente lo tenemos en la opción B, que sería el punto entonces 3,4. Eso es básicamente reflexión. Ahí tal vez el que más se puede complicar un poquito es homotesia, que sería este caso. Esto es homotesia. Dice, considera la figura referente al polígono ABCDE al que se le aplicó una homotesia del centro F y la razón de homotesia es K igual a menos 3. Ok, aquí hay cosas muy interesantes. Vean que la razón de homotesia es un valor negativo. ¿Qué entendemos cuando sea un valor negativo? Bueno, entendemos que hay un punto de origen, que en este caso es el punto F, y una figura está de un lado y la otra figura está opuesta a ese punto de origen. Entonces es ahí donde la homotesia es negativa. ¿Cuándo sería una homotesia positiva? Cuando yo tengo el origen acá, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, un triángulo aquí. Este es el triángulo. Y aquí en la misma dirección tengo otro triángulo, pero más grande. ¿De acuerdo? Eso sería una homotesia positiva. ¿Por qué? Porque los dos están exactamente del mismo lado del origen. Vean la diferencia con esta figura. En esta figura está el origen, solo que uno está de un lado y el otro está del otro lado. Entonces ahí es una homotesia negativa. ¿De acuerdo? Simplemente la homotesia negativa, el valor negativo me sirve para identificar que va una figura de un lado y otro lado opuesto. Entonces dice, ¿cuál es la medida TS? TS sería esto. Entonces nosotros vamos a buscar el lado homólogo. ¿Qué era homólogo? Pues es básicamente la misma parte, pero en la otra figura. El lado homólogo de TS, vean que es como la base de la figura, ¿lo ven? Solo que aquí se invirtió. Entonces aquí el lado homólogo sería BC. Entonces nosotros decimos, bueno, BC, resulta que BC vale 10. ¿Sí? Y la razón de homotesia es el triple. El negativo no lo vamos a usar para calcular, el negativo simplemente me indica que es una homotesia negativa. Pero aquí me dicen que TS es el triple de BC, porque la razón de homotesia es 10. Es 3, perdón. Entonces, si BC mide 10, quiere decir que TS va a ser 30. Va a ser el triple. Por lo tanto, la opción correcta entonces sería la opción B. ¿De acuerdo, chicos? Ok, perfecto. Eso sería con respecto a transformaciones en el plano. La parte de geometría va a terminar con visualización espacial. Ahorita no tengo ningún ejercicio, pero es un tema que yo sé que ustedes lo pueden entender fácil. En visualización espacial solamente entienden 3 figuras: cono, cilindro y circunferencia. Entonces el examen anda como por 23 preguntas aproximadamente, no es exacto, pero anda por 23 preguntas de geometría. Entonces, para terminar con la parte de geometría, repasémosla rápidamente. A ver, primero se empieza con la parte de geometría analítica, después va rectas, exteriores, secantes o tangentes. Después va la parte de traslaciones. Después va la parte de polígonos. Después va transformaciones en el plano, que es homotesia y todo incluido. Y termina con visualización espacial. Para entrar a la siguiente parte de funciones. Entonces, con eso ya terminaríamos la parte de geometría, que es el primer de los 3 temas grandes del examen. Pero es uno de los más importantes porque es el que más ejercicios trae. Entonces, espero que les haya servido esa parte de geometría y continuaríamos con funciones. Ok, chicos, vamos a entrar a la segunda parte del examen, que la segunda parte es funciones. Funciones vienen aproximadamente unas 21 preguntas del examen, entonces es un tema que trae bastantes preguntas. Pero si ustedes realmente quieren pasar el examen y están cortos de tiempo y usted dice, profe, ¿qué estudio más para el examen? Bueno, si ustedes combinan 3 cosas, si ustedes combinan geometría con estadística y su nota de presentación, entonces prácticamente tienen garantizado pasar el examen. Si les cuesta geometría o les cuesta estadísticas, entonces ahí es donde tienen que apoyarse en funciones. Pero como les digo, al fin y al cabo lo que buscamos es de aprobado y poder graduarnos y todo felices, ¿verdad? Entonces, si quieren realmente pasar el examen y sin preocupaciones, eso sí, vaya bien preparada en geometría, en estadística y con su nota de presentación. Que de ahí anda variando esa nota de presentación, ¿verdad? Desde 28 hasta 39. Ya cada uno depende de cómo le haya ido en esos años de cole, ¿verdad? Entonces, empecemos con la parte de funciones, a ver cómo nos va, dice. Considere la siguiente información y me dan una tabla, ¿la ven? Para que la tabla anterior corresponda a la representación tabular de una función, un posible valor de k es. Ok, aquí hay una regla indispensable. Recuerden que tenemos x y tenemos f de x que también se representa como y. Entonces,
La primera regla que tenemos en funciones para identificar si eso es o no es una función es que los valores de x no se pueden repetir. Si se repite algún valor de x, entonces inmediatamente ya eso no clasifica o no califica como una función. Entonces, es ir viendo cada una de las opciones y si ya está, entonces pues no sería opción. Por ejemplo, 0 ya lo tenemos aquí arriba, entonces no puede ser. 9 ya la tenemos acá. 7 ya la tenemos ahí. ¿De cuál es el único de estos 4 valores que no está? En X, ¿verdad? Porque sí está en Y, pero no me interesa. Que no está en X sería el 1. Entonces la opción B sería la opción correcta. ¿De acuerdo? Entonces eso es una parte básica de funciones. Mediante una gráfica también se puede definir si es o no es una función. Por ejemplo, si ustedes les ponen una gráfica, hay una prueba muy sencilla que es la siguiente. Ustedes tienen la gráfica, tienen un eje X, tienen un eje Y, un eje X, un eje Y, y hay una gráfica. Si ustedes trazan líneas sobre esa gráfica, líneas eso sí verticales, y todas esas líneas tocan un solo punto, ven que todas tocan un solo punto, entonces quiere decir que esto sí es una función. ¿De acuerdo? Si la gráfica fuera algo así, entonces resulta que ya está tocando 2 puntos, una línea toca 2 puntos, ¿lo ven? Entonces quiere decir que no es función. Entonces para que lo tengan ahí en cuenta, ¿de acuerdo? Okay. Algo que entra mucho en la parte de composición de funciones también, que podemos hacerla en calculadora bien, dice. Considera los siguientes criterios, función f y función g. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio de la función composición g, f? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la función número 2, que la función número 2 sería la función f, que sería esta. Y vamos a darle un valor a x cualquiera. Digamos que puede ser 17. Para guardar un valor en x se hace de la siguiente manera. 17, shift, RCL, que está aquí arriba del 7, y x. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la función que dice 5x más 3. Entonces borramos y hacemos 5 alfa x más 3. Y eso me da por resultado 88. Vamos a guardar ese resultado en x. Y vamos a hacer la función número 1, que es la función g, que sería esta. X al cuadrado menos 2x. Y eso me va a dar por resultado 7568. Entonces vamos a anotar por acá 7568. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que hacer las respuestas. Entonces vamos a ir haciendo cada una de las opciones hasta encontrar la correcta. Por cuestión de tiempo vamos a resolver de una vez la opción C, para que se den cuenta que nos va a dar el mismo resultado. Pero antes de hacerla, tenemos que guardar de nuevo el primer valor que utilizamos en x, 17 en x. Y la opción C dice 25x al cuadrado, borramos 25x al cuadrado, más 20x, más 3. Y le damos igual. Y me da 7568, que es el resultado que me había dado aquí arriba. Entonces la opción C sería la opción correcta. ¿De acuerdo? Entonces esta parte de composición de funciones también es bastante importante. Después tenemos función lineal. Tenemos un ejemplo claro acá de función lineal que dice: de acuerdo con la información anterior, me dan una gráfica. Considere las siguientes proposiciones. La pendiente de la función de f es 2. La pendiente de la función de f es 2. ¿Cómo vamos a encontrar una pendiente? Bueno, para encontrar una pendiente vamos a encontrar los puntos, que este sería 2,0 y este sería 0, menos 1. 2,0 y 0, menos 1. Y vamos a ingresarlos en la calculadora en modo de 51. 2, 0 y 0 menos 1. Modo de 5, 1. Entonces sería 2, la coma la vamos a representar con 1. 1 y 0. Y el otro punto sería 0, 1, menos 1. 0, la coma que es 1 y menos 1. Y le damos igual. Entonces ahí tenemos que la pendiente va a ser un medio, no 2. Por lo tanto, esta primera opción sería falsa. Y la segunda dice: la gráfica interseca el eje Y en 0, menos 1. Claro, aquí está, lo ven. Entonces esta sería verdadera, por lo tanto tendríamos solo la 2, la opción D. Entonces sería la opción correcta. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Viene una parte muy importante en el examen, que son los problemas. Tenemos problemas, entonces hay que entender, esa es la parte tal vez más complicadilla de la parte de funciones, pero hay problemas que vienen bastante sencillos de resolver, simplemente ponerles un poquito de atención. Otros sí vienen un poquillo más complicados, pero básicamente la parte de funciones, ahorita hacemos un desglose para que se den una idea. Dicen, una actividad de valor de 10 entradas para adulto y 9 para niño es 51.200. Vean que aquí hay una ecuación. Y el valor de 15 entradas para adulto y 17 para niños de 83.100.
Entonces, como hay dos ecuaciones, quiere decir que ahí se resuelve como un sistema de ecuaciones. 10 entradas para adulto, 10x, más 9 para niño, 9y, es igual a 51.200. 15 entradas para adulto, 15x. 17 para niño, 17y, igual a 83.100. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ingresar en modo de 51. 10, 9 y 51.200. 10, 9 y 51.200. Y el otro sería 15, 17 y 83.100. 15, 17 y 83.100. Entonces el valor de X va a ser las entradas de adulto que costaron 3.500 y el valor de Y serían las de niño que costaron 1.800. Todo lo que me están preguntando es una entrada para niño que costó 1.800. Entonces la opción A pues sería la opción correcta. ¿De acuerdo? Y para ya ir terminando la parte de funciones y entrar a estadística, que es tal vez lo que más nos interesa, dice que considere la siguiente información y me dan un juego que consiste en lanzar un balón hacia arriba. El balón sigue una trayectoria en la cual la altura que alcanza cambia mientras se transcurre con el tiempo. O sea, conforme va avanzando el tiempo, la altura va cambiando, va aumentando o cuando llega a su punto máximo va disminuyendo. El balón parte del suelo y se eleva hasta alcanzar una altura máxima. Aquí está la altura máxima. Y finalmente cae y vuelve a tocar el suelo tal y como se muestra en la siguiente figura. De acuerdo con la información anterior, si la fuerza de rozamiento del viento es despreciable, entonces el modelo que mejor se ajusta para describir la altura que alcanza el balón en función del tiempo corresponde a una función. Ok, eso sería una función cuadrática. ¿Por qué? Porque una función cuadrática, recuerden que es cóncava hacia abajo o es cóncava hacia arriba. Y esto claramente representa una función cuadrática cóncava hacia abajo. Para que sea lineal debería ser así, una línea, y no es una línea. Para que sea logarítmica o para que sea exponencial, entonces básicamente deberían ser así. ¿De acuerdo? Esa es la logarítmica y para que sea exponencial debería ser así. Entonces claramente no es ninguna de esas otras, por lo tanto sería una función cuadrática. Entonces, en la parte de funciones, para que lo tengan en cuenta más o menos cómo viene, bueno, viene la parte de conceptos básicos de funciones. Después de geometría, por ahí en la pregunta 23, entra funciones, 24 más o menos, y vienen lo que son los conceptos básicos de funciones, a ver si eso no es una función. Después viene lo que son encontrar imágenes, encontrar preimágenes, nos van a pedir un análisis de gráficas. Después viene un poquito de función inversa también, composición de funciones. Después viene una parte que es función lineal, cuadrática, exponencial y logarítmica. Y por último cierra con la parte de problemas. Entonces básicamente esa es la parte de funciones, que sería el segundo capítulo del examen. Y pues para que lo tengan en cuenta. Entonces finalizamos funciones y a continuación vamos con lo que es la parte de estadística. Ok chicos, esta tercera y última parte es la parte de estadística que es muy importante en el examen. ¿Por qué? Porque son 16 preguntas aproximadamente, donde son preguntas pues bastante sencillas, viene lo que es estadística, viene eventos y viene probabilidad. Son preguntas más accesibles que se le dio más énfasis, de hecho si ustedes llevaron los cursos en la UIA se dan cuenta de que le dimos más énfasis a lo que era geometría y estadística, pensando en que esa combinación de geometría, estadística y nota de presentación pues los hace pasar el examen. Entonces, si están a pocos días del examen, concéntrense en geometría y en estadística. Entonces vamos a resolver un poquito de ejercicios de geometría, dice. Considere los datos de la siguiente tabla, dice, que corresponde a las medidas de posición de las estaturas en centímetros de un determinado grupo. Entonces, hay un grupo, se hizo un estudio cualquiera y hay un grupo de estudiantes donde se determinó la estatura. Hay un dato mínimo, o sea, la persona más pequeña mide 1,60 m y la persona más alta mide 1,88 m. Y están los cuartiles. Recuerden que los cuartiles representan el 25% de los datos. O sea, el 25% de las personas miden menos de 1,65 m. El 50% de las personas miden 1,72 m para abajo. Y el 75% de las personas miden 1,80 m hacia abajo. Entonces dice, la mayor diferencia de las estaturas es 28. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que entre el valor máximo y el valor mínimo hay una diferencia de 28. 188 menos 160 sería 28, por lo tanto la opción 1 es correcta. La opción 2, el recorrido intercuartílico de las estaturas es 15. ¿Cómo sacamos un recorrido intercuartílico? Muy sencillo, cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces simplemente restar 180 menos 165 y ahí tenemos
15. Por lo tanto, en este caso serían ambas las correctas. ¿De acuerdo? Esto pertenece al tema de medidas de posición. Medidas de posición es la primera parte de estadística. Además de cuartiles, que ustedes ya saben sacar cuartiles, valor mínimo, valor máximo, también entra la parte de promedio, de mediana y moda. Entonces repasemos moda, recuerden que es el dato que más se repite. La mediana es el dato del centro. Entonces aquí tengo 5 datos. Yo tacho los extremos y cuando llego al centro, esa va a ser la mediana. Y el promedio, ¿cómo sacamos un promedio? Sumando todos los datos y dividiéndolo entre el total de datos. Pero se puede hacer en calculadora también. ¿Sí? Se puede hacer también en calculadora. ¿Cómo? Por ejemplo, dice, vamos a ver. Ok. Me dan un grupo de datos. Entonces yo los voy a ingresar en modo de 31. Ahí les va a aparecer una tabla donde en este momento solamente tiene la columna de las X, pero falta la de la frecuencia. Para poner la columna de la frecuencia es Shift, Mode, bajamos y estadística es el 4 y le damos a un número 1. Entonces si vuelvo a poner Mode 31, vean que ya aparece datos y frecuencia. Entonces si yo quiero datos, voy a enseñarles varias cosas ahí. En datos, digamos que, no sé, un estudio sobre la estatura de personas, igual, siguiendo sobre la misma línea. Digamos que 150 en centímetros, ¿verdad? 160, 170, 180 y 190. ¿De acuerdo? Y en la columna de frecuencias, ¿quién va a ir? La cantidad de personas. Digamos que hay 6 personas que miden 150, hay 5 personas que miden 160, 3 personas que miden 170, 2 personas que miden 180 y una persona que mide 190. Entonces ya ingresé los datos, le doy acá y hacemos Shift 142 y le damos igual. Y ahí me sale el promedio, 162. Con Shift 140 hay varias opciones. Shift 14 básicamente hay varias opciones. La 1 es la cantidad de datos. Entonces 1, si yo le doy 1 y le doy igual, me va a decir que hay 17 datos, o sea, hay 17 personas. Si yo hago Shift 14 y presiono 2, entonces ahí vamos a obtener el promedio, que sería 162.35. Si hago Shift 14, aquí vamos a tener la desviación y vamos a tener la varianza. Entonces vamos a presionar el 4 y ya ahí tenemos la desviación, que sería 12.51. Si ustedes quieren la varianza, que saben que se los van a preguntar también en medidas de variabilidad, lo elevan al cuadrado y ahí la tienen, que sería 156.61. Entonces básicamente con ese menú pueden resolver 5 o 6 preguntas del examen. Entonces ahí pueden adelantarlo, ponerle pausa, tomar apuntes para que lo utilicen como tiene que ser. ¿De acuerdo? Ok, entonces seguimos a ver. Vamos con este ejercicio, dice. La siguiente tabla muestra información relacionada a las calificaciones por asignatura de los estudiantes de una escuela. Matemática, español, estudios sociales, ciencias, media aritmética, que es promedio, ¿verdad? Y desviación estándar, que son los datos que tenemos ahí. Entonces dice la pregunta, considera las siguientes proposiciones. En matemática el coeficiente de variación es aproximadamente 15.38. Okay. ¿Cómo se saca un coeficiente de variación? Bueno, recuerden que un coeficiente de variación es la desviación sobre la media y se multiplica por 100. Desviación sobre la media por 100. Entonces me están pidiendo el coeficiente de variación de matemáticas, entonces nos vamos a matemática y la desviación es 10 y la media es 65. Entonces básicamente tendríamos que hacer 10. Ok, cuando estamos en modo estadístico ven que sale la fracción así, entonces pongamos modo de 1 para salir de ahí. Fracción 10 sobre 65 y eso lo multiplicamos por 100. Y con eso obtenemos el coeficiente de variación, entonces eso me va a dar 15.38. Quiere decir entonces que la opción 1 es verdadera, 15.38. Las calificaciones en estudios sociales de todos los estudiantes presentan menor variabilidad relativa que sus calificaciones en ciencias. Vamos a hacer esto mismo, solo que con sociales y con ciencias, y vamos a comparar los resultados. Con sociales sería 11 entre 75 por 100. 11 sobre 75 por 100. Y le damos igual. Eso me va a dar 14.6. Entonces sociales tenemos 14.6. Y ciencias sería 11 entre 78. Entonces nada más voy a cambiar acá el 75 por el 78. Y eso me va a dar por resultado 14.10.
14.10. ¿De acuerdo? Entonces, el que presenta mayor variabilidad es el que está más lejos del cero. El que está más lejos del cero en este caso, ¿quién sería? Tengo 14.6 y 14.1, entonces el que está más lejos del cero es estudios sociales. O sea, estudios sociales tienen mayor variabilidad y aquí me dicen que estudios sociales presentan menor variabilidad, por lo tanto sería falsa. Entonces en este caso tendríamos solo la 1, la opción C, entonces sería la opción correcta, porque sociales más bien presentan mayor variabilidad, no menor variabilidad. ¿Estamos bien, chicos, a esto? Ok. Vamos con la parte de eventos, que esto es importantísimo, eventos y probabilidad. ¿Por qué el examen cierra con esto, con eventos y probabilidad? Generalmente me hablan de dados, de lotería, de una bolsa donde hay bolas de diferentes colores, básicamente. La probabilidad, repasemos un poquito, recuerden que la probabilidad se calcula entre eventos favorables sobre eventos totales. O sea, lo que yo tengo a favor sobre todo lo que puede suceder. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué dice el ejercicio. Si se tiene un dado de 6 caras, cada una de ellas con un número diferente del 1 al 6, y otro dado con 8 caras, cada una de ellas con un número diferente del 1 al 8. Al lanzar estos dados, cada cara tiene la misma probabilidad de quedar en la parte superior y se definen los siguientes eventos. ¿Qué son eventos? Eventos son cosas que pueden suceder. Evento A, obtener un número mayor que 3. En el caso del dado del 6 tendríamos 4, 5 y 6. En el caso del dado 8 tendríamos 4, 5, 6, 7 y 8. Ojo que dice mayor que 3. Si me dijera mayor o 3, mayor o igual que 3, entonces estaríamos incluyendo también el 3, pero en este caso sería solamente mayor. Obtener el número 5, obtener un número menor o igual a 7, obtener un número par. Entonces ahí tenemos todos esos eventos. Entonces dice el ejercicio. La probabilidad de que ocurra el evento A es mayor si se lanza el dado de 8 caras. Entonces, el evento A sería este, obtener un número mayor que 3. Es mayor si se lanza el dado de 8 caras. Vamos a sacar la probabilidad con el dado de 6 caras y el dado de 8 caras. Entonces, mayor que 3 sería el 4, el 5 y el 6. O sea, son 3 números. ¿De cuántos en total? De 6, porque un dado de 6 caras tiene 6 números en total. Entonces eso me va a dar 0.5, o sea, un 50% de probabilidades. Mayor que 3, del 1 al 8 serían 4, 5, 6, 7 y 8. Son 5. ¿De cuántos? De 8. Porque el dado tiene 8 caras. Entonces, 5 entre 8, vamos a ver. 5 entre 8, eso me va a dar por resultado 0.625. 0.625, que sería aproximadamente un 62.5%. Entonces dice, la probabilidad que ocurra el evento A es mayor si se lanza el dado de 8 caras. Claro, porque aquí tengo un 62.5% de probabilidades contra un 50% de probabilidades. Entonces quiere decir que esta primera es verdadera. ¿De acuerdo? Y dice, la probabilidad que ocurra el evento B es mayor si se lanza el dado de 6 caras. ¿Cuál es el evento B? El evento B es obtener el número 5. Entonces ya sabemos que la primera es verdadera. Ahora, el evento B es obtener el número 5. ¿Cuántos números 5 hay en un dado de 6 caras? 1, ¿verdad? De 6 caras. ¿Cuántos números 5 hay en un dado de 8 caras? Una de 8. Entonces, 1 sobre 6 y 1 sobre 8. 1 sobre 6, 1 entre 6, eso me va a dar un 16% de probabilidades. Y 1 entre 8, eso me va a dar un 12% de probabilidades. Entonces aquí tenemos un 16% de probabilidades y aquí 12% de probabilidades. Entonces, ¿quién es mayor? Este tenemos que era verdadera, ¿verdad? Okay. La probabilidad de que ocurra el evento B es mayor si se lanza el dado de 6 caras. ¿Sí? Porque aquí tengo 16% y acá tengo 12%. Entonces esta segunda sería verdadera, por lo tanto tendríamos ambas como opción correcta. Entonces opción correcta sería la opción A. ¿De acuerdo, chicos? Ok, muy bien. Y vamos con este último ejercicio. El último ejercicio. ¿Dónde dice? Me dan una tabla, ¿de acuerdo? Y dice, posesión de celular de estudiantes de secundaria menores de 15 años. Estudiantes que tienen celular y estudiantes que no tienen celular, de área metropolitana y de zona rural. ¿Cuál es aproximadamente la probabilidad de que al escoger un joven, de la muestra, tenga celular? Es muy sencillo. ¿Cuántos tienen celular? 610. ¿De cuántos en total? De 628. Entonces la probabilidad es muy sencilla. Eventos favorables son los que tienen que celular, que son 610.
Y eventos totales son todos los que están en el estudio, tengan o no tengan celular, que serían 628. Entonces 610 entre 628, eso me va a dar por resultado 0.610 entre 0.628, 0.97. Entonces buscamos la respuesta y sería 0.97. O sea, hay un 97% de probabilidades de que los estudiantes tengan celular contra un 3% o menos de un 3% de que no tengan celular. ¿De acuerdo? Entonces esa sería básicamente la parte estadística. Vamos a ver, para finalizar, vamos a ver cómo se distribuye estadística. Okay. Estadística va a empezar con medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición? Promedio, mediana, moda, cuartiles, recorridos. Todo eso son medidas de posición. Después tenemos medidas de variabilidad. Después tenemos medidas relativas, donde entra estandarización, entra coeficiente de variación, entran todos esos que los acabamos de ver, donde entra desviación y donde entra desviación y varianza. Donde entra desviación, entra varianza, después entra estandarización, coeficiente de variación, después entra la parte de eventos, que les dicen evento A, por ejemplo ahora, números mayores que 3. ¿Cuáles son los números mayores que 3? 4, 5 y 6 en un dado. Esos son eventos, 3 posibles eventos en un dado. Y la parte de probabilidad, que es donde termina el examen. Las últimas 3 o 4 preguntas de sus exámenes va a ser probabilidad, que son básicamente los eventos favorables sobre los eventos totales. Y con eso completamos las 60 preguntas del examen. Como les digo y les insisto, refuercen bien geometría, refuercen bien estadística y con su nota de presentación ya con eso logran pasar el examen y se tienen que preocupar por otras materias menos mate. Mi nombre es David Mesa, un servidor en lo que ustedes ocupen con muchísimo gusto. Esperamos que todo este proyecto que les hemos planteado en convenio Academia Convexa con UIA les haya servido bastante, que les haya enseñado bastante y que con eso puedan aprovechar y ganar su examen. Entonces, de parte de Academia Convexa y UIA, pues darles las gracias y cualquier cosa pues estamos para servirles.